La nueva división del mundo parece ser entre vacunados y no vacunados. Los primeros retoman la normalidad. Los segundos quedan relegados de las actividades públicas. Poner fin a la pandemia ha hecho que incluso en algunas empresas estadounidenses la vacuna se convierta en un requisito obligatorio para los empleados. En algunos países europeos, el certificado de vacunación permite acceder a restaurantes o salas de concierto, pero no todos lo ven de igual manera y se toman las calles para protestar contra lo que consideran es una violación de sus derechos individuales. Bienvenidos a nuestro especial de COVID-19. Soy Juliana González y los saludo desde Berlín. Hoy hablamos de la llave secreta para la nueva normalidad. En Europa, países como Italia o Francia supeditan la entrada a bares y restaurantes o el uso de medios de transporte público de larga distancia a quienes acrediten su esquema de vacunación completo o demuestren que se han recuperado de la COVID-19. Es el llamado certificado verde o pase sanitario. Café, croissants y un certificado sanitario de COVID-19. Así ve el gobierno francés la vida cotidiana. Cafeterías y restaurantes deberán comprobar el código QR de cada cliente o exigir una prueba de diagnóstico negativa. Hemos rechazado a decenas de personas porque no tenían el certificado o no estaban vacunadas. El gobierno confía en que un mayor número de personas se vacunen para así visitar sus locales favoritos. Pero para muchos propietarios esto sería una carga añadida. Lo hemos respetado todo. La distancia entre las mesas, el plexiglas, las mascarillas, el desinfectante. Y ahora se nos pide un esfuerzo adicional que es realmente difícil de aplicar. Nuestro trabajo es dar un servicio. Y en las horas punta es realmente laborioso escanear a todos los clientes y explicarles las cosas. Ese no es nuestro trabajo. Algunos clientes, sin embargo, sí agradecen los controles. Me parece una idea excelente, nos protege a todos. Además está la nueva variante Delta, que es muy peligrosa. Las normas también se están aplicando en estaciones de tren. Los pasajeros reciben pulseras especiales para subir a los trenes interurbanos. La medida llega después de semanas de protestas contra las restricciones. Muchos se oponen a la vacunación ahora obligatoria de los trabajadores sanitarios. Otros no quieren que los niños se vacunen. Quiten las manos de nuestros hijos, dice esta pancarta. Pero no solo Francia exige el certificado sanitario, también Italia se suma. El llamado pase verde es la llave para consumir dentro de bares y restaurantes, así como para acceder a actividades deportivas o de entretenimiento. También se prevén multas de hasta 1.000 euros para los infractores. Asimismo, es el caso de los profesores no universitarios que pueden incluso ser suspendidos del empleo o de su sueldo en caso de no presentar el pase verde. Esta disposición estará en principio vigente hasta el 31 de diciembre, cuando expira el estado de emergencia. Y nosotros nos vamos a Chile. Hoy inicia allí el proceso de vacunación con dosis de refuerzo para personas mayores de 55 años que hubieran recibido la segunda dosis de Sinovac hasta mediados de marzo. El pinchazo extra será con AstraZeneca. Así lo anunció el Ministerio de Salud del país como una medida para combatir el riesgo que supone la variante Delta. Chile es el segundo país del mundo con mayor tasa de vacunación, de acuerdo con información de Our World in Data. A finales de julio, la cifra ascendía al 80% de la población objetivo. Las autoridades han implementado un pase de movilidad que permite a las personas desplazarse libremente sin necesidad de pedir un permiso adicional. Y en el especial de hoy nos acompaña la doctora en filosofía y vicedecana de posgrados de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque, especializada en filosofía de la medicina y bioética, entre otras. Profesora Aurenque, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, encantada. Hablamos de la vacunación como la salida más segura de esta pandemia. Sin embargo, no todo el mundo parece dispuesto a vacunarse y vemos cada vez más gobiernos que plantean incluso la obligatoriedad de un pase sanitario. Desde su campo de estudio, ¿qué tan ético y qué tan efectivo es esto? Bueno, efectivamente vemos acá un conflicto que se ha manifestado en distintos países de Europa, también lo hemos visto en otros territorios, y que es el conflicto en el fondo entre libertades individuales y también bienes que son más bien
públicos o, digamos, obligaciones que vienen desde el punto de vista de la salud pública, del Estado. Si bien las restricciones, las libertades individuales son fundamentales de mantener en cualquier Estado democrático, son avances civilizatorios, como nosotros llamamos, sin duda lo que se está conversando o lo que se está proponiendo a través de pases de movilidad, más que obligar a las personas a vacunar, porque no es una obligación directamente, sino que son incentivos. El pase de movilidad en el fondo permite que las personas puedan recuperar una cierta normalidad y movilidad y el uso de espacios en la medida en que se vacunen. Desde ese punto de vista, pensando que el gran riesgo es siempre el colapso de las instituciones sanitarias a causa del COVID, a mí me parece que es una restricción de una libertad razonable el incentivar a la vacunación, porque el objetivo de los países tiene que ser que no vuelvan a ocurrir situaciones como al principio de la pandemia, donde los casos de personas infectadas que terminaban en unidades de cuidados intensivos era muy alto, y la vacuna, sabemos, protege de eso significativamente. Doctora Orenque, en Francia, Italia, pero también en Chile, por citar algunos ejemplos, hemos visto marchas de rechazo a las medidas para evitar los contagios, fiestas clandestinas y ahora, por supuesto, las protestas de los antivacunas. ¿Cómo se puede analizar este comportamiento? Mira, son fenómenos todos bien distintos en el fondo, porque todos pareciera tener como denominador común el hecho de que parece haber un rechazo a comprender la gravedad de lo que significa esta pandemia, lo mortal, contagiosa y terrible que ha sido, ¿no? Pero yo creo que hay que ser cuidadosos en diferenciar que son cosas bien distintas. O sea, por un lado tenemos el movimiento antivacunas como un movimiento declarado que en el fondo es un problema de la pseudociencia, por así decir, que acompaña incluso el inicio mismo de las vacunas. O sea, al principio, cuando recién empezaron a generarse vacunas, inmediatamente hubieron movimientos que estaban, digamos, rechazo, ¿no? Es algo que acompaña, pese, curiosamente, al éxito empírico que han tenido las vacunas a lo largo de la historia, de mostrarse efectivas. Pero luego tenemos otros fenómenos, el tema de las fiestas clandestinas, particularmente en Chile, que ha sido algo que se ha conversado mucho, refiere también a varias cosas. Yo diría, en general los seres humanos, y esto ya como desde un plano más filosófico, el encierro no nos es algo natural, y solamente el cuidar la vida biológica, es decir, el evitar el contagio y no morir, si bien es condición fundamental para cualquier buena vida del ser humano, sigue siendo algo limitado. Entonces, si bien estamos restringiendo por razones, insisto, que son las necesarias para proteger la vida, en esta protección de la vida se están generando también una serie de otros costos a nivel de salud. Pienso en salud mental, tanto de niños, mayores, a nivel planetario, ¿no? Esto ha tenido costos y en ese sentido a veces hay que entender que ciertas conductas que son de rechazo a esta restricción debe tener que ver también con un grupo desesperado de estar en estas condiciones que parecen no tener un fin, ¿no? Sí, doctora, usted mencionaba justamente ahora el tema de las personas mayores y es una de sus áreas de especialidad. Usted participó en un estudio llamado Personas Mayores y COVID-19. ¿Cómo hemos tratado a nuestros ancianos durante esta pandemia? Sí, el tema es muy complicado porque efectivamente una de las primeras cosas que se empezó a decir cuando la pandemia fue, digamos, hecha pública por la OMS de marzo del año pasado, inmediatamente se puso este grupo de personas mayores como un grupo de riesgo, ¿no? Y esto, por un lado, obviamente por la intención, digamos, de protegerlo. Sin embargo, inmediatamente ocurren cosas que son muy típicas también cuando los discursos se concentran en ciertas poblaciones, que es también estigmatizarlos. Entonces, muy rápido, en el caso particularmente de Chile, para protegerlos, se recurrieron a medidas que son bastante paternalistas, es decir, por ejemplo, a los adultos de 75 años hacia adelante estaban totalmente restringidos en sus casas, prohibidos de otras libertades. En ese sentido, ha tenido mucho costo el encierro obligado para las personas mayores en Chile y en todo el mundo. Sin duda, muchas gracias, doctora Orenque, por estos análisis. Cuídese y hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Y en Alemania, el Instituto encargado del control y prevención de enfermedades ha calculado que gracias a la vacuna en el primer semestre de este año se han evitado más de 38.000 muertes por coronavirus. Y para vacunarse no solo hay que ir a un centro de inoculación, también puede ser a ritmo de tecno.
El DJ pincha algunas melodías, pero esta gente no ha venido realmente de fiesta. En el lugar de las copas habituales se ofrece BioNTech y Johnson & Johnson. Tengo curiosidad por la fiesta, pero también quiero vacunarme. Es una forma genial de atraer a los jóvenes que demoran en vacunarse, así que lo apoyo. Me parece muy bien. Creo que es estupendo porque motiva a la gente a vacunarse y lo necesitamos. Vienen aquí a que los pinchen y divertirse mientras lo hacen. Muy buena idea. La campaña de vacunación se ha estancado en Alemania y el gobierno se muestra creativo. La llamada larga noche de las vacunas en Berlín es una forma de hacer que las vacunas sean más accesibles y atractivas. Cerca del 55% de la gente en Alemania está plenamente vacunada, pero la campaña se desacelera. En su apogeo a mediados de junio, casi 1,5 millones de personas fueron vacunadas en un solo día, mientras que ahora ha bajado a un tercio. Y la variante Delta hace aumentar las tasas de infección. La canciller federal se prepara, entre tanto, para otra reunión con los líderes regionales para decidir cómo seguir actuando en la pandemia, y la motivación de la población a vacunarse será el tema central de la agenda. La vecina Francia obliga desde hace poco a vacunarse a todo el personal sanitario. Y la introducción de un nuevo pase que solo da acceso a ciertos servicios a personas vacunadas y testadas ha provocado un fuerte aumento de las citas de vacunación. Pero las restricciones para los no vacunados son muy polémicas en Alemania. Aunque algunos lo ven como la única manera de incentivar a los reacios a vacunarse, políticos destacados se muestran contrarios a la medida. Armin Laschet, el posible sucesor de Angela Merkel como canciller, dice que el Estado no tiene derecho a excluir ciertas personas de la vida pública. La buena marcha de la siguiente fase de la pandemia dependerá del éxito que tenga el gobierno a la hora de convencer a los escépticos. Y sin duda, estas maneras creativas de ponerle alegría a la campaña masiva de vacunación ayudarán. Y así nos despedimos nosotros de nuestro especial sobre COVID-19. A ustedes, cuídense y muchas gracias por escogernos. Hasta la próxima.